presentación, por favor. Sí. ¿Sí ven la presentación? ¿Alguien abra el micrófono, por favor, para ver si se ve la presentación? Para poder comenzar. Sí se ve, maestra. Sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Sí, porque si no, no sé si ustedes la ven. Yo sí la veo, pero ustedes no sé si la ven. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con lo que es el ciclo de Carnot, sí, que es donde nos quedamos el día de ayer, donde decíamos que, bueno, hasta este momento habíamos visto las máquinas térmicas que son reversibles y que además hay etapas en donde el gas, el fluido, hace un trabajo hacia el exterior y otras donde hay un trabajo externo hacia el fluido, ¿no? Y son procesos, todos ellos son procesos reversibles y pueden ser también en estados isotérmicos o pueden ser en estados adiabáticos, ¿no? O sea, tenemos eso en todos los ciclos. Entonces decíamos, bueno, Carnot comenzó con el estudio de máquinas térmicas también, igual que otros investigadores, y posteriormente Benoit Clapeyron, él trabajó precisamente con la parte matemática de todo lo que había hecho teóricamente Carnot, donde decíamos, tengo mi máquina irreversible y mi máquina reversible, y entonces las eficiencias ahí va a haber ciertos cambios. Entonces, en función de esto, se trabaja Benoit Clapeyron con Clausius, viendo precisamente cómo es que se llevaban a cabo estos ciclos desde el punto de vista matemático para poder hacer ya un cálculo a toda esa teoría que ya se había explicado. Y entonces, sabemos que tenemos que expansiones y compresiones. ¿Expansión de qué tipo? Isotérmica y expansión de tipo adiabática, ¿no? Y tengo también una expansión de tipo isotérmica y una compresión de tipo adiabática. Si vemos esa adiabática, aquí yo tengo mi cilindro aislado y aquí también en mi compresión. Entonces, tanto en mi expansión adiabática como en mi compresión adiabática, tengo yo mi sistema aislado para que precisamente permanezca sin pérdida de calor. Y además vamos a tener que una temperatura constante tanto en la expansión como en la compresión. Va a depender de cómo esté trabajando en mi ciclo. Y bueno, si nosotros comenzamos a representar este ciclo de Carnot desde el punto de vista gráfico, entonces podemos ver que en el eje de las X tenemos al volumen y en el eje de las Y a la presión. Entonces, si mi primera etapa es una expansión de tipo isotérmica, entonces quiere decir que este gas está ejerciendo una cierta presión hacia atender a salir y por lo tanto está ejerciendo también un trabajo que el pistón también está haciendo para evitar que este gas salga. Entonces decíamos, yo puedo tener mi proceso que va de A hacia B, esta es mi expansión, y entonces en esta expansión, ¿qué está pasando? Está entrando una cierta cantidad de calor. ¿Y mi expansión es de qué tipo? Isotérmica. Y aquí mi temperatura 1 es mi temperatura mayor. Si esta es una temperatura alta, y está pasando de mi estado 1 a una presión, a un volumen y una temperatura 1, hacia una presión 2 menor que la primera, porque es una expansión, a un volumen 2, que va a ser que, pues mayor que mi volumen en A, mi volumen 1. Y va a ser la misma temperatura, porque la expansión es de tipo isotérmica. Posteriormente, ¿qué viene? Mi expansión de qué tipo? Adiabático, es decir, que yo voy de B a C, aquí sigue expandiéndose el gas de manera adiabática. Si es adiabática, ¿qué pasa con el calor? Permanece constante porque mi cilindro está aislado. Y entonces,
¿Qué pasa con el volumen? Vuelve a incrementar, por lo tanto hay otra caída de presión. Posteriormente, ¿qué viene? Bueno, mi etapa de compresión, ¿de qué tipo? Esa compresión es isotérmica, porque ya pasamos desde este proceso de expansión adiabática, pasamos de mi temperatura 1, que es la más alta, a mi temperatura 2, que es la más baja. Y entonces, al pasar de aquí hacia acá, dijimos, es expansión, pero sin pérdida de calor. Y luego pasamos en la compresión isotérmica, pasamos de un volumen 3, que es mayor, a un volumen 4, que es menor. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo qué tipo de proceso: compresión isotérmica. Y si tengo una compresión isotérmica, ¿qué pasa con el calor? Pues el calor se está liberando. Y entonces, finalmente, terminamos el ciclo ¿con qué? Con una compresión ¿de qué tipo? Adiabática, es decir, aquí mi cilindro está aislado, la temperatura permanece, va cambiando, o sea, permanece casi constante, pero luego va cambiando ¿hacia dónde? Hacia mi condición inicial. O sea, aquí si yo tengo un proceso reversible, por eso estamos marcando aquí las líneas con flechas en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque es mi proceso reversible. Puede ser que yo lo lleve en este sentido de A a B, de B a C, y de C a D, y de D a A, o puedo ir yo de A hacia D, de D hacia C, de C hacia B, y de B nuevamente hacia A. Ahorita lo estamos viendo en este sentido hacia la derecha, ¿no? Entonces, ya aquí vemos precisamente que en el ciclo de Carnot tenemos los procesos de tipo isotérmico, T1 y T2 isotérmico, y mis procesos adiabáticos: expansión isotérmica, compresión isotérmica, expansión adiabática y compresión adiabática. Ahora, ¿cómo es que se expresa precisamente matemáticamente? ¿Cómo es que Clapeyron expresa estos procesos? Bueno, dice, si yo tengo una expansión isotérmica, que es mi primer proceso, que voy de A hacia B, entonces en esta expansión isotérmica, mi energía interna, de acuerdo a lo que está definido, es igual a 0. Y entonces el trabajo que se está realizando sobre el sistema en ese proceso isotérmico, por esa cantidad de gas, que aquí la definimos como un mol, yo lo puedo expresar como RT. ¿Por qué? Aquí, en función de esto, porque esto me está expresando ¿a quién? A la presión. Porque recordemos que la definición inicial de trabajo es presión por volumen. Entonces, esa presión, como se está ejerciendo por un gas, hablamos de la condición del gas. Y en este caso decíamos, aplicamos la ley de los gases generales y de ahí podemos obtener esa expresión. Después, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, la definición es que la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo. Y entonces, en función de esta expresión, sabemos que si la energía interna es 0 porque es un proceso isotérmico, entonces el calor va a ser igual al trabajo. Y entonces, el calor, ¿cómo está haciendo? Está ingresando al sistema porque es una expansión de tipo isotérmico. Entonces, mi calor yo lo puedo definir de acuerdo a la consideración del trabajo como RT y la relación del volumen 2 entre el volumen 1. Acuérdense que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden abrir el micrófono, ¿eh? Bien, ahora viene la otra parte, el proceso de expansión adiabática. Voy de B hacia C. Si es adiabático, que dijimos, bueno, no hay pérdida de calor, por lo tanto, mi calor es 0. ¿Y la energía cómo se va a definir? Bueno, para un proceso adiabático, la energía interna va a ser ¿quién? La capacidad calorífica a volumen constante por la variación de la temperatura. ¿De qué temperatura? Estoy yendo ¿de dónde? De la temperatura 1 hacia la temperatura 2. Entonces, mi delta T va a ser ¿quién?
T2 menos T1, ¿de acuerdo? Y el trabajo, por consecuencia, va a ser igual a ¿quién? A esa capacidad calorífica, volumen constante. Acuérdense, aquí partimos de ¿quién? De la primera ley de la termodinámica. Y si mi calor es cero, entonces la energía interna y el trabajo son iguales. Y por lo tanto es CB por T2 menos T1. Ahora, la siguiente etapa, ¿cuál es? Dijimos que es la compresión de tipo isotérmica. Y si es isotérmica, nuevamente, ¿cómo es la energía interna? Pues tiene un valor de cero. Y entonces el trabajo y el calor van a ser iguales. Ahora, aquí, ¿qué pasa con el trabajo? Como es una compresión, el trabajo se está haciendo de exterior. ¿Y qué pasa con el calor? El calor se está, ¿qué haciendo? Liberando o introduciendo. En este caso, si es una compresión, estamos liberando calor. Por lo tanto, entonces, el trabajo lo podemos expresar como la relación entre la constante de los gases ideales por la temperatura 2, que es ¿cuál? La temperatura de la compresión, del proceso isotérmico a baja temperatura, por la relación de sus volúmenes. Igual quedaría para el caso de el calor, en este caso considerando los signos en ambos procesos, en este proceso, perdón. Después viene el proceso de compresión adiabática, que es la que me va a cerrar el ciclo, que voy de D hacia A. Entonces, si es un proceso de compresión, estoy disminuyendo, incrementando la presión, disminuyendo el volumen, y entonces aquí el calor va a ser cero porque es adiabático, ¿no? Y la energía interna nuevamente se va a expresar como la capacidad calorífica a volumen constante, y pasa ¿de dónde? De 4 hacia 1. Entonces, quiere decir que mi delta T va a ser mi temperatura final, que es ¿quién? La temperatura 1, menos mi temperatura inicial, que es la temperatura 2. Y entonces, de acuerdo a la primera ley, dijimos, la energía interna va a ser igual al trabajo y por lo tanto, CB va a ser igual a ¿qué? A T1 menos T2. Mi fuente de alta temperatura y la de baja temperatura. Y además, partiendo de la primera ley, nuevamente la termodinámica, donde ustedes ya recordaron que vieron estas expresiones para procesos adiabáticos, entonces podemos hacer estas igualdades de las temperaturas con los volúmenes elevados a ¿qué? A gamma menos 1. Y decíamos, gamma es mi coeficiente adiabático. Y ese coeficiente adiabático, ¿qué me relaciona? Pues el coeficiente adiabático me va a relacionar a ¿quién? A Cp sobre Cv, es decir, la capacidad calorífica a presión constante y la capacidad calorífica a volumen constante. Y decían, bueno, pues es que podemos tener una gama de valor diferente dependiendo del tipo de gas que estemos trabajando. Si es un gas monoatómico, diatómico, triatómico o poliatómico. Y para eso hay ciertos valores que se dan para esa constante a partir de mis relaciones de Cp y Cv. Entonces, bueno, yo puedo tener precisamente mi expresión para este proceso que va de 4 a 1, que sería ¿quién? Mi compresión adiabática, y de 3 a 2, que sería ¿quién? Pues el proceso que sería de mi compresión, mi expansión, perdón, adiabática. Entonces tengo la compresión y la expansión adiabática. Entonces, quiere decir que si yo reordeno todas estas expresiones, sabiendo que las temperaturas son iguales a los volúmenes, y T1 y T2, y T1 y T2 va a ser igual a esta expresión en volumen, entonces yo puedo hacer la igualdad. Y entonces me quedaría que el volumen 4 entre el 1 va a ser igual a 3 entre el 2. Es decir, la compresión va a ser igual a lo de la expansión, a los incrementos en ambos procesos. Y yo simplemente reordeno, y al reordenar podemos tener que B4 entre B3 va a ser igual a B1 entre B2, es decir, expansiones y compresiones. Por lo tanto, quiere decir que en todo mi ciclo yo voy a sumar todos esos calores y todos esos trabajos, de tal manera que mi calor neto y mi trabajo neto en el ciclo
para esos procesos isotérmicos me quedarían como logaritmo natural, retomando sus definiciones, logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1 y volumen 4 entre el volumen 3. Y si yo simplemente hago una reducción en estos términos, reagrupo y me queda que R, la constante de la ley general de los gases ideales, la constante de los gases ideales, por la variación de la temperatura, por el logaritmo natural de estos volúmenes. O sea, yo puedo expresar B2 entre B1, ¿por qué? Porque B4 entre B3 va a ser igual a ¿quién? A B2 entre B1, de acuerdo a las igualdades que estuvimos viendo anteriormente. ¿De acuerdo? Y entonces, como sabemos que el calor va a ser igual al trabajo, entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, vemos que el trabajo neto en estos procesos va a ser igual a mi expresión de R, la constante de los gases ideales, por la variación de temperatura, delta T, por mi variación de volumen. Muy bien, y aquí, bueno, simplemente estamos viendo el proceso ya en su conjunto, donde vemos que tengo mis dos estados termodinámicos, uno que es mi proceso de expansión isotérmica y mi proceso de compresión isotérmica, y mis procesos de expansión y compresión adiabática. Y bueno, aquí simplemente les ponen un, les indican simplemente, pues, qué es lo que está pasando en cada una de las etapas, ¿no? Aquí la expansión, aquí la expansión, aquí viene la compresión, que entonces empieza a comprimir, y compresión de tipo, ¿cómo se llama? Adiabática. Entonces, bueno, este es simplemente un resumen de todo lo que es el ciclo de Carnot y cómo es que está trabajando. Bueno, posteriormente, ¿qué fue lo que vimos? La eficiencia en esta máquina de Carnot. Si la máquina de Carnot es un proceso en el cual se está conformando en un ciclo, entonces quiere decir que es igual que las máquinas anteriormente vistas. Y por lo tanto, si yo tengo este sistema que es cerrado, mi eficiencia, ¿cómo la puedo calcular? Ah, bueno, pues nuevamente la eficiencia va a ser que para un sistema cerrado, con una máquina reversible, va a ser la relación de quién, del trabajo neto, en este caso, con respecto a quién, a la cantidad de calor que está ingresando. Y entonces ese trabajo va a ser ¿cuál? La suma del calor de quién, de el proceso de expansión isotérmica y de compresión isotérmica. Y entonces yo lo puedo expresar de esta manera, de tal manera que entonces la eficiencia va a ser la relación del trabajo neto con respecto al calor que está ingresando, y finalmente si yo lo relaciono solamente con el calor, bueno, puedo obtener que es 1 menos Q de 3 a 4, que es ¿quién? La compresión isotérmica y la expansión isotérmica de 1 hacia 2. Y si yo lo relaciono con las temperaturas, entonces puedo tener la expresión del trabajo entre el calor y finalmente obtener esta expresión, donde me quedaría que la eficiencia va a ser 1 menos la relación de las temperaturas. La temperatura más fría, que es la temperatura de la compresión isotérmica, y T1, que es la temperatura de la expansión isotérmica. Ahí es la fuente de energía más alta. De tal manera que entonces, si sabemos que la eficiencia es la relación del trabajo entre el calor, y esto lo puedo relacionar con las temperaturas, entonces, y el calor, entonces la eficiencia la podemos expresar de esta manera, donde tengo temperatura 1 menos temperatura 2 entre la temperatura 1 y Q, y la diferencia de calores entre, que expresa el trabajo, entre el calor. De tal manera entonces que si yo igualo esas expresiones y hago una reducción, ¿qué me queda? Que yo puedo expresar esa eficiencia, una relación indirecta de la eficiencia,
de mi relación de temperaturas con el calor. Bien, entonces, ahora, esto es esto es lo que hemos visto hasta ahorita relacionado con el ciclo de Carnot en máquinas reversibles de manera, digamos, directa, ¿no? Ahora, también tenemos el ciclo de Carnot reversible también, pero de sistema inverso. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, si es el inverso, quiere decir que voy primero con una expansión ¿de qué tipo? Adiabática, posteriormente la expansión isotérmica, luego la compresión adiabática y mi compresión ¿de qué tipo? Isotérmica, donde en esta expansión introduce calor y en esta compresión libera calor. Aquí hay una absorción de calor y una liberación de calor. Y bueno, este ciclo, ¿de quién es? Si es un ciclo o una máquina térmica inversa, pues es un refrigerador, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Con otro tipo de expresión, pero es exactamente, bueno, muy semejante, ¿no? No exactamente lo mismo, pero es muy semejante. Entonces, Maestra. Mande. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una duda. En el Sí, ciclo dime. de Carnot de un refrigerador, Sí. bueno, se supone que en un ciclo de Carnot normal, el área que está dentro de lo que, Esta bueno, parte. de la figura del ciclo, Aquí, al es el interior. trabajo neto. Ajá, es el trabajo neto, ¿no? Exacto. Así es, así es. Sería básicamente el trabajo de entrada menos el de salida, ¿no? Exacto, o sea, lo que está haciendo el gas hacia el exterior y del exterior hacia el gas. Y En ese un es refrigerador se supone que no hay trabajo de salida, solamente de entrada, que es el que hace que el refrigerante se comprima. Entonces ahí el trabajo neto también es solamente el trabajo de entrada. es el trabajo, sí, es el trabajo que tienes en el ciclo solamente, porque tu trabajo realmente te va a expresar en estas dos, o sea, aun cuando tú dices que yo no tengo una máquina como tal que esté entrando y saliendo. Cuando tú tienes la expansión, hay un trabajo, porque el trabajo, ¿quién lo hace? Lo hace el gas hacia el exterior. O sea, sí tienes un trabajo porque la expansión misma Sí. es el trabajo del gas. En la compresión, el trabajo sí es externo, del exterior hacia el interior, pero finalmente es lo mismo. O sea, tu trabajo neto, ¿cuál va a ser? Este que está aquí en esta zona, ¿sí? Ese es tu trabajo neto. ¿Por qué? Porque es el trabajo que hace tanto en la expansión como en la compresión. Entonces, Sí. por ejemplo, el trabajo que nos dicen que, bueno, sí, la potencia que utilizamos, que utiliza el refrigerador para trabajar, la potencia eléctrica, es solamente la que entra, ¿no? Entonces sería incorrecto ponerla como el trabajo neto. Como ponerla al centro. Sí, porque ya cuando estás haciendo el cálculo, ya tienes esa consideración. Ok. ¿Sí? Okay. Porque acuérdense que tanto el coeficiente de operación como la eficiencia son trabajos netos. O sea, como estamos hablando de un ciclo, ya en el proceso anterior ya hicimos esa consideración y ya se incluyó. Ok. ¿Sí? Gracias. Porque tanto en la eficiencia como en el coeficiente de operación estamos hablando de ese trabajo ya. Porque realmente el trabajo es esto. Esto es mi trabajo. Lo que está dentro del ciclo es el trabajo. Porque te repito, como cuando hay una expansión, hay un trabajo, ¿eh? El trabajo, ¿quién lo hace? El gas, del gas hacia el exterior. Si tuviera yo un cilindro con un pistón, como vimos anteriormente, bueno, yo tengo un trabajo que es el del gas, que estás tratando de sacar de mover el émbolo, y el que hace el émbolo hacia el interior. En el refrigerador no, porque todo es interno, o sea, no hay un cilindro externo, ¿no? Sino que es todo al interior, pero hay un trabajo, porque el mismo gas está tratando de fugarse, de salir. Entonces, al tratar de hacer eso, está haciendo que se expanda. Y el volumen que va a pasar va a caer. Y por lo tanto, cae la presión. ¿De acuerdo? Y entonces, si cambia la presión y cambia el volumen, tengo un trabajo.
porque mi relación presión-volumen existe. Ok, ¿Sí me explico? gracias. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, ya tomando ahora el ciclo inverso de Carnot, que es el refrigerador, entonces decíamos, comenzamos primero con mi expansión de tipo adiabática, vamos de A hacia B, y entonces mi calor, nuevamente, pues ya lo sabemos, que va a ser 0. Si hablamos de la expansión isotérmica, estamos hablando de la zona de baja temperatura, de la fuente de calor baja. Y entonces, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, nuevamente, tomamos al calor, al trabajo y a la energía interna. Y entonces, si el calor es 0, quiere decir que mi trabajo va a ser igual a, a la energía interna. Aquí hay un error. Entonces, bueno, aquí estamos pensando solamente el trabajo. El trabajo va a ser ¿quién? La presión por la variación de ese volumen. ¿De dónde a dónde? A ver, espérame, como que aquí me brinqué algo. Ah, sí, la expansión. Sí, estoy bien, expansión. Sí, estoy bien. Entonces, sí, aquí en la expansión isotérmica, la energía interna es 0 y por lo tanto el calor es igual al trabajo. ¿Y el trabajo cómo lo expreso? Ah, bueno, como P por dB. ¿Por qué? Porque estoy en este ciclo y estoy viendo la variación del volumen 2 hacia el volumen 3 en expansión. Después, ¿quién viene? La compresión adiabática, y ya sabemos que mi calor es 0. Y de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a ¿quién? A la energía interna. Aquí solamente le estoy expresando lo que vimos anteriormente con respecto al calor y al trabajo en el proceso isotérmico. Entonces es algo semejante para mi compresión isotérmica. Ahora, si es la compresión isotérmica, quiere decir que voy de D hacia A, hay una liberación de calor, y entonces mi temperatura inicial sería, bueno, esa permanece constante, mi volumen inicial sería D y mi volumen final sería A. Y entonces, si es isotérmica, la energía interna es 0, entonces el calor igual al trabajo, y por lo tanto, yo tengo mi expresión para el trabajo como P por dB. Si es un gas ideal, mi presión yo la utilizo en función de la ley de los gases generales, la ley ideal de los gases generales, no, de los gases ideales, la ley general de los gases ideales, y entonces me quedaría como R por la temperatura, la de fuente de alta temperatura, por mi variación de volumen, que sería B2 menos B1. B2 que sería B4 menos B1, que sería mi expresión en D. ¿Sí? Digo, perdón, B2 sería B1 porque es donde estoy centrando el ciclo, y B1 sería mi expresión en D. Ok, entonces, Maestra, sí, dime. para la expansión adiabática y la compresión adiabática, Sí. como el calor es 0, entonces el trabajo sería igual a la energía interna. En la expansión y en la compresión isotérmica, como son procesos isotérmicos, mi energía interna es 0. En la compresión y en la expansión adiabática, mi calor es 0. Porque el adiabático quiere decir que no tenemos pérdidas de calor. Entonces el trabajo sería igual a la energía interna. En el caso en el caso del proceso adiabático. Mira, me voy a regresar un poco. Si yo tengo aquí compresión adiabática, si tengo mi compresión adiabática, ¿qué va a pasar con el calor? Mi calor es 0. Si yo parto de la energía de la primera ley de la termodinámica, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Que el calor menos el trabajo va a ser igual a la energía interna. Si mi proceso es adiabático, ¿qué va a pasar con el calor? Se hace 0. Y entonces mi trabajo y mi energía interna son iguales. Si hablo de mi proceso isotérmico, es decir, estoy en esta línea o estoy en esta línea, en la compresión en este caso o en la expansión, si la temperatura es constante, ¿qué va a pasar con la energía interna? No hay variación de energía interna y por lo tanto esta se hace 0. Y entonces, ¿qué me queda? Que el calor va a ser igual a ¿quién? Al trabajo. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces vamos a continuar. Quedamos aquí. Ah, bueno, sí. Entonces, ahora, igual que con las máquinas térmicas que ya habíamos visto, en el caso de la máquina térmica inversa, pues es lo mismo que el ciclo de Carnot, ¿no? Vamos a trabajar con un refrigerador y por lo tanto vamos a expresar esa eficiencia en un refrigerador como coeficiente de operación, es su equivalente en refrigeración. Entonces, en refrigeración tenemos que es el coeficiente de operación, y ese coeficiente de operación lo tenemos expresado como beta. Y entonces, esa beta decíamos, pues como si fuera el inverso de la eficiencia, y está relacionado con el calor que está ingresando entre mi trabajo neto. Y entonces esto, si yo lo expreso en función del calor, entonces queda el calor que ingresa, mi trabajo de salida va a ser que la suma de todos los calores del proceso y va a ser el calor que sale menos el calor que ingresa. Y entonces si yo tomo en el ciclo, ¿quién es el calor que entra en este proceso inverso? Pues B y C, que sería mi proceso de que si es B y C, es la expansión. Y entonces aquí la diferencia entre del proceso DA y del proceso BC, es decir, mi expansión y mi compresión. Entonces, ahora, solamente aquí, ¿qué estamos haciendo? Retomando las definiciones de la Ley General de los Gases Ideales, esta ecuación, para precisamente relacionarla a un gas, y tomamos simplemente la expresión, de tal manera que tenemos aquí lo que representa a la presión, y también aquí, para que, si nos vemos, me va a relacionar con esto. Entonces, reordenamos nuevamente la ecuación, sabemos las relaciones que tenemos para estos procesos adiabáticos, y entonces, ¿qué voy a tener? Que beta la puedo expresar en función de las temperaturas. Beta, que es mi coeficiente de operación, lo puedo expresar en función de las temperaturas. Y bueno, hasta ahí vimos lo que era la teoría con respecto al ciclo de Carnot. No sé si tengan alguna duda. Maestra, Sí. la beta que está en relación a los calores es para los procesos isotérmicos y la beta que está en relación a las temperaturas es para los procesos adiabáticos. No, es lo mismo. Acuérdense que es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, como hicimos en la eficiencia, ¿qué estamos haciendo? Relacionando. Por eso es que tenemos definido aquí tenemos definido la relación de los volúmenes, ¿sí? Entonces, yo tengo esa relación y con eso yo puedo trabajar transformando esta ecuación solamente en función de quién, de las temperaturas, ¿sí? En lugar de que sea mi expresión de beta, mi definición básica, ¿cuál es? Beta, coeficiente de operación es igual a ¿quién? Al calor que entra entre el trabajo. Esta es mi definición básica. Y entonces, luego, ¿qué hago? ¿Dónde ingresa el calor? En la expansión, ¿sí? Ahí tengo que ingresar calor para poder llevar a cabo la expansión. ¿Y el trabajo dónde se realiza? Tanto en la expansión como en la compresión. Y entonces, este es en el ciclo, porque acuérdense que ya estamos trabajando con el ciclo. Entonces, quiere decir que el coeficiente de operación yo lo puedo relacionar con el calor que entra entre el trabajo, o si yo veo el calor que entra, ¿dónde es? De B a C, en mi expansión. Y el trabajo neto, ¿quién es? El trabajo tanto de la expansión como de la compresión, ¿de acuerdo? Entonces, este es el trabajo, que es esta expresión. Entonces, quiere decir que beta, yo también la puedo relacionar ¿con quién? Con este calor, con esa relación de calor. Y si yo la voy a relacionar con la ley de los gases ideales, porque precisamente estamos trabajando un gas, el fluido que se trabaja es un gas, entonces yo puedo relacionar a beta con las temperaturas. Simplemente, ¿qué se hace? Trabajar mi expresión inicial de beta con relación ¿a quién? A las temperaturas. Cuando yo estoy igualando ¿a quién? A los volúmenes, de acuerdo a las definiciones que ya tenemos de la primera ley. Entonces,
de ahí puedo hacer yo las relaciones y tener a beta expresada también en función de temperatura. Entonces, igual que la eficiencia, el coeficiente de operación lo puedo tener igualado a su definición básica, igualado a la temperatura e igualado al calor. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, ¿Sí? Bueno, gracias. muy bien, de nada. Muy bien, entonces, bueno, ya después estuvimos viendo algunos problemas precisamente con los ciclos, viendo precisamente aquí el trabajo neto, que es el que está aquí es el que se define al interior de ese ciclo, imaginémoslo, ¿no? Que está aquí este trabajo encerrado, que es el trabajo neto, y bueno, ya estuvimos haciendo problemas, ¿de acuerdo? Y entonces eso fue con respecto a esta parte, a estos primeros puntos, hasta el ciclo de Carnot. Bien, vamos a continuar ahora viendo lo que es la definición de la entropía. ¿Sí ven la presentación? No, no se ve la presentación. Ay, déjenme, me salgo de nuevo. A ver, déjenme salgo y abro de nuevo para ver si me deja. A ver. Déjenme que, porque a lo mejor es que como lo dejo abierto. A ver. Hasta ahorita ya les quedó más claro con el repaso. Sí. ¿Sí? ¿Ya no hay dudas? Maestra, solo yo Mande. le iba a preguntar, de los problemas que mandó, documento que mandó, pues eran varios ejercicios. Ajá. Y como ya no tuvimos tiempo de checarlos, esos son los que se van a llevar a cabo en la sesión de dudas, ¿verdad? O sea, ahí Sí, en claro, ese momento claro. le vamos a preguntar. Sí, claro, claro, claro. Sí, ustedes, acuérdense que, de hecho, Natalia, que por ahí anda, estaba haciendo un problema que era de transferencia de calor precisamente para el cálculo de qué era lo que tenías que calcular en ese problema. Natalia, ¿andas por ahí? La entropía. Ah, la entropía, exacto. Entonces, ahí es precisamente ver cómo se está transfiriendo el calor. ¿Para qué? Para generar una ecuación. No sé si ya lo terminaste. No pude. Ay, Natalia. Bueno, vamos a verlo. Si quieres, ya en la sesión de preguntas. Sí. Sí, no, En no las, me pude. Lo intenté, pero no me salió. bueno, vamos a ver hasta dónde hiciste, hasta dónde alcanzaste a hacer, y luego ya lo continuamos haciendo, ¿de acuerdo? Ok, sí. Ok. Muy bien. Ahora sí ven la presentación. A ver. No, maestra, No se ve. no. A ver, déjenme veo. Ya, ok. Sí, pues no lo había subido. Ahí está, entonces. Ya, ahora sí. ¿Sí se ve? No, todavía no. Yo no la veo tampoco. A ver, déjenme. Voy a intentar de nuevo. ¿Se ve? Ya. No. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora viendo precisamente todo este ciclo de Carnot ya aplicado a todo ese cambio de energía y toda esa energía que hay ahí en ese proceso que nos va a conducir precisamente a la definición de la entropía. Habíamos visto precisamente que con Carnot manejamos máquinas reversibles donde tenemos procesos isotérmicos y procesos adiabáticos, ¿no? Este es para la representación de esos procesos isotérmicos, estos dos, y mis procesos adiabáticos que ya hemos visto, ¿no? Y bueno, cómo se lleva a cabo precisamente ese ciclo para que si en un momento dado yo quiero mover una rueda o cualquier cosa, cualquier máquina, ¿no?
Y entonces, ¿qué hemos visto en cada uno de estos procesos isotérmicos? Que bueno, que yo tengo una relación de quién, del calor con respecto a quién, a la temperatura. Entonces, y lo mismo en mi zona de alta temperatura y de baja temperatura, ¿no? Entonces tengo mi relación en alta temperatura y en baja temperatura. Esa relación de calor y trabajo en un proceso reversible, entonces a esta relación calor y trabajo se le conoce como entropía. Y en este caso, que es en la zona de alta temperatura, ¿qué está pasando? Está ingresando el calor, por lo tanto, es una entropía recibida. Porque decíamos, la entropía que me refleja el grado de desorden de esa energía en un sistema. Y entonces, si es esa entropía que se está recibiendo, va a ser mayor o igual a cero, ¿sí? Entonces, mi entropía yo la voy a relacionar entre el calor y el trabajo. Ahora, para cualquier ciclo, entonces quiere decir que yo tengo una cantidad de entropía recibida, que bueno, aquí se marca en esta zona, que es la zona de transferencia, como la entropía en A, en esta parte de esta transferencia de energía. Y la cantidad de energía perdida va a ser en esta parte donde se está liberando el calor y va a ser mi entropía perdida. A eso es a lo único que se refiere, pero sigue siendo mi relación calor y temperatura. Entonces, quiere decir que si yo estoy hablando de un ciclo, en la entropía va a ser la suma de cada una de esas relaciones, de cada una de las relaciones de Q sobre T. En este caso, que es el ciclo así cerrado, solamente tomando estas dos etapas, quiere decir que es la entropía que estoy recibiendo más la entropía que estoy perdiendo. En mi ciclo, la suma de estas dos tiene que ser cero, ¿sí? Y entonces, de esta manera podemos decir que la entropía es una función de estado. ¿Es una función de estado de qué tipo? ¿Intensiva o extensiva? Decíamos que es una tipo extensiva. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sumando cada una de esas entropías. ¿De acuerdo? Si yo veo precisamente este ciclo que voy de un estado A hacia un estado B y de B hacia A, y yo divido en muy pequeñas secciones, ¿sí? De tal manera que entonces yo voy a pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2, que va a ser que un incremento de esa temperatura, ¿no? Y simplemente de A a B me está diciendo qué distancia tengo de esas energías, es solamente eso. En la consideración de este ciclo sería este biciclo, aquí tendría que una expansión, una compresión y una compresión. Entonces este sería uno de mis ciclos, luego yo tomaría a lo mejor esta otra sección pequeña, que sea otro de los ciclos, otro ciclo, después este sería otro ciclo, y cada gajo sería un ciclo. De tal manera entonces que aquí aquí se me olvidó decirles, sí, cuando yo tengo este proceso, esta parte del proceso, ¿qué está pasando? Está o introduciendo o liberando calor. De tal manera entonces que si yo tomo cada uno de esos gajos, voy a tener esta expresión. Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2, Q3 hasta Qn, dependiendo del número de divisiones que estoy haciendo de ese proceso y considerando cada uno de los ciclos. Entonces, quiere decir que aquí QI entre TI va a ser ¿quién? Pues mi entropía. Y cada una de estas va a ser una entropía. De tal manera que si estamos hablando de un ciclo y lo dejamos solamente expresado en esa relación, entonces quiere decir que en mi ciclo va a ser la suma de quién, de todos los calores, de todo el sistema de calor reversible relacionado con quién, con la temperatura. Y en el ciclo esta relación va a ser igual a quién, a cero. Ahora, si yo eso lo expreso como una entropía, entonces quiere decir que a partir de mi definición que ya teníamos, la entropía en el ciclo va a equivaler a la suma de toda esa relación de calor-temperatura y esta tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, aquí ya me está definiendo
como una variable de estado a la entropía. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces, la entropía, ¿en qué unidades simplemente se va a expresar? Pues si son unidades, si es calor entre temperatura, pues mis unidades van a ser de calor, puede ser caloría, BTU, caballos de vapor, caballos de potencia, HP, CD, etcétera, ¿no? Entre temperatura, que puede ser Kelvin o Rankine. Bien, entonces, si consideramos este ciclo reversible del estado A al estado B y posteriormente regresa a un estado A, entonces quiere decir que yo puedo sumar esas dos etapas, ¿no? De que en las etapas de A hacia B y de B hacia A, considerando que yo tengo un sistema aislado y además está en equilibrio o casi equilibrio. Si yo tengo esta suma debe de ser igual a 0, porque una es de compresión y otra es de expansión. Bueno, finalmente, ¿qué convención de signos vamos a tener para este ciclo? Bueno, tenemos que... Sí, dime. Ay, perdón, una pregunta. En Sí. la diapositiva anterior, bueno, creo Sí. que las anteriores, donde era la integral, no, ¿Sí? otra, sí, ahí, esa, ¿Aquí? no, en esa, era Ajá. simplemente, o sea, es como la expresión, o sea, ahí no sé, sí, o sea, esa, Es solamente la expresión. Simplemente, ¿qué te está diciendo aquí? Que estoy sumando, me voy a regresar, ¿qué estoy haciendo? Sumando todo esto en un ciclo. Entonces, acuérdense, la integral, ¿quién es? La suma sí, en el ciclo. ¿De quién? De ajá, un sí, sí, calor en un proceso ¿de qué tipo? Reversible. ajá, sí, Y que está relacionado con la temperatura. ¿Por qué? Porque mi ciclo me relaciona el calor que está ingresando o que está despidiendo ujú, con respecto a mi isoterma, a mi temperatura que estoy manejando constante. ¿Sí? Que es lo ok, que veíamos también de manera así, antes de verlo sí, así todo completo, aquí tengo calor con temperatura. ¿Sí queda claro? no, sí, 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 ya vi, No. sí, maestra, gracias. Entonces, pues ya vamos a terminar porque ya me sonó la alarma y para que puedan entrar a su siguiente clase, si no me regañan. Entonces, bueno, simplemente ya vamos a ver los signos, la convención de signos, ¿cómo va a ser? Bueno, igual que el calor, la entropía va a ser positiva cuando ingresa hacia el sistema y negativa cuando sale del sistema, ¿de acuerdo? Cuando se absorbe es positiva y cuando se libera es negativa. Y nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Y ya mañana vemos los otros dos puntos que nos faltan. Acuérdense que mañana va a ser... Mande. Yo tengo una duda. En aula Dime. viene el experimento 6. No, esperen, es que esa es mi tarea. Esa todavía no lo vean, esa todavía no lo vean. No, es que como nos dieron un curso en línea de aula virtual, entonces nos pidieron un montón de tareas, pero todavía no está bien terminado eso, entonces, no, esa no la vean, eso no. Ay, se me olvidó ocultar eso, pero no lo vean, es que es parte de mi tarea, de todo lo que tengo que hacer, pero faltan muchas cosas. Entonces, a eso todavía no lo toman en cuenta hasta que yo les diga. Mañana vamos a ver precisamente toda la parte teórica, porque eso ya corresponde más a la parte de cinética. Entonces, ya cuando entremos al tema de cinética, vamos a ver lo que resta de experimentos de manera teórica, ¿sí? Entonces, ahorita eso no lo toquen, eso hasta que yo les diga, ahora sí, chequen tal experimento y entonces ya para verlo aquí en clase, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos datos que ustedes van a obtener ahí? Que yo les voy a dar, ¿de acuerdo? Muy bien. Maestra, Pues sí, dime. entonces hasta la próxima semana vamos a empezar con tema nuevo. Yo creo que ya esta semana, porque, o sea, ahorita vamos a terminar de ver hasta lo que ustedes van a ver en el examen y ustedes me van a decir qué día el examen para yo abrirlo en el aula virtual. Y luego ya yo espero que esta semana sí alcancemos a ver, porque lo que nos falta realmente creo yo que ya no es así tan extenso, porque son ecuaciones, eso sí, son ecuaciones, pero realmente solamente para ver
la asociación que puede haber entre energía de Gibbs, entre la energía interna, si yo tengo presión constante, entropía, etcétera, ¿no? Entonces, para ver todo ese tipo de relaciones, pero realmente es para que ustedes sepan qué es y cómo se hace ese tipo de relaciones. Básicamente eso, ahí sí, problemas de ese tipo no vamos a hacer, porque generalmente son demostraciones. Y pues demostraciones no tienen sentido, no van a especializarse en eso ya lo harán en una maestría, en un doctorado, pero aquí no, simplemente vamos a ver qué es y cómo funciona, nada más, ¿sí? Entonces eso yo creo que ya va a ser un poco más rápido y ya posiblemente yo creo que terminamos la unidad esta semana y porque mañana son 2 horas, entonces yo creo que terminamos esta semana la unidad y sí, ya la siguiente semana empezaríamos a ver, me parece que es la de equilibrio físico y químico, me parece que es la unidad, entonces sería la siguiente unidad que vamos a comenzar a ver. Ah, entonces a lo mejor sí deberíamos de leer un poco de eso para mañana, ¿no? Sí, bueno, para terminar de ver la unidad, bueno, no, terminar no, mañana vamos a ver de aquí hasta el punto 9, para que lean, por favor, si tienen alguna duda, me pregunten, porque es lo de las tablas termodinámicas. Y luego el viernes yo creo que ya comienzo con lo del punto 10, que es después de esta parte, me parece que es ya las energías de Gibbs-Helmholtz, entonces para que lo comiencen a ver. Esa parte, vean el programa y empiecen a ver, creo que ya subí la presentación, no me acuerdo, creo que ya la subí también esta parte, si no, ahorita la subo, y empiezan a estudiar, para que así me pregunten, te digo, ya lo que resta ya no es, bueno, conceptualmente es un poco complicado porque es un poco abstracto, bueno, es muy abstracto, pero realmente lo único que quiero es que ustedes vean las relaciones, básicamente eso, no otra cosa. No que se aprendan las fórmulas, nada de eso, sino que sepan de dónde viene y hacia dónde va, básicamente. Y más hacia dónde va que de dónde viene, porque no estoy poniendo demostraciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, pues por mi parte, por el día de ahora es todo. Nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un bonito día. Y los dejo porque si no me regañan porque tienen que ir a clase. Hasta luego, chicos. Hasta luego, maestra. Gracias. Ok.